Alguien debería decirle a este mediocre con ínfulas que México es independiente desde hace 200 años, que deje de pelearse con Hernán Cortés, que lleva más de 400 años muerto, y que esa gallardía que demuestra debería practicarla con Maduro. No descartamos de que haya de parte del gobierno español un cambio de actitud y que con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón. Hola, ¿qué tal mis ciberinformantes? Bienvenidos a un nuevo video de Colateral México. Les recuerdo, mi nombre es Evan Corona y los invito a que se suscriban al canal si es que todavía no lo han hecho y que le den clic en la campanita para recibir una notificación cada vez que subamos un video nuevo. El día de hoy les quiero hablar de un tema que me parece bastante controversial. ¿Por qué digo que me parece controversial? Digo, la mayoría de los temas tratados son muy interesantes, controversiales de repente, pero en esta vez vamos a hablar de algo que tuvo que ver con la corona española. Yo creo que ya tienen una idea de lo que voy a hablar, y es que el gobierno de México, el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, solicitó que el gobierno, bueno, no el gobierno, la corona de España, ya saben, la monarquía española y el Vaticano dieran pidieran perdón a los pueblos originarios de México, a los pueblos indígenas que fueron, parte de una serie de muchas acciones durante la conquista que fueron, maltratos hacia los pueblos indígenas. Y es que esta petición enviada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue rechazada completamente, pero no se queda ahí, y es que en los pasados días descubrimos que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tuvo algo que decir al respecto. O sea, se hicieron de palabras y dijeron: vamos a hablar desde nuestro punto de vista, porque está conformado en gran medida de un grupo indígena, aunque es una guerrilla también. Bueno, pues ahora ellos dieron un comunicado en el que se tomaron una parte de ese comunicado para hablar al respecto. Vamos a ver la nota para saber qué nos dijo esta organización, o este grupo guerrillero. Al parecer, los zapatistas no quieren que el perdón de España porque no fuimos conquistados. Esas fueron las palabras escritas en su comunicado. Y para ellos esto no lo identifican como una conquista. La gran apuesta de López Obrador para reparar las comunidades indígenas del país, el perdón que solicita a la corona española y a la Iglesia Católica por los abusos cometidos durante la conquista, ha sido duramente rechazada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En su último comunicado, la organización guerrillera insiste en que no tienen que pedirnos perdón de nada y denuncia que el presidente mexicano quiere sembrar el rencor racial y pretende alimentar su nacionalismo trasnochado con el supuesto esplendor de un imperio, el azteca, que creció a costa de la sangre de sus semejantes. ¿A qué se están refiriendo? Recordemos que los aztecas, el imperio azteca como tal, el mexica, se mantenía en México Tenochtitlan, pero su imperio era tan grande y poderoso que tenían una serie de control, tenían un gran control sobre el resto de grupos indígenas de, el territorio que actualmente conocemos como el mexicano. Si se acuerdan de esas clases de historia donde nos hablaron de cómo hubo grupos indígenas que incluso ayudaron a los españoles a vencer a los mexicas. ¿Por qué? Porque no les agradaban. Los aztecas o mexicas eran en realidad eran parte de un imperio que abusaba y que solicitaba que les dieran tributo cada cierto tiempo. Imagínense, era también una falta de consideración a los demás pueblos indígenas, porque ellos eran el imperio más poderoso. Entonces tenemos aquí que este grupo, al menos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dice que nunca fueron conquistados porque ya existía una constante guerra con también los mexicas, no nada más los españoles, y los españoles ya no están. También nos mencionan aquí que la organización guerrillera ha anunciado un plan muy diferente para conmemorar el proceso histórico. ¿Qué proceso histórico? Recordemos que el próximo año, en 2021, se van a cumplir específicamente 200 años desde, la estipulación o la creación del Estado mexicano en 1821, y también se va a conmemorar 500
años de la conquista de México. Entonces, este proceso histórico se va a conmemorar con una delegación compuesta principalmente por mujeres. Realizará en el 2021 una gira planetaria, con lo que busca no la diferencia, no la superioridad, no la enfrenta, mucho menos el perdón y la lástima. Esto es muy importante dentro de sus palabras. El 13 de agosto ese viaje tendrá su parada clave en Madrid, donde según explican, iremos a decirle al pueblo de España dos cosas sencillas: que no nos conquistaron, que seguimos en resistencia y rebeldía y que no tienen por qué pedir que les perdonemos nada. La organización indígena ha insistido en que lo importante para ellos no es revisar el pasado, sino reparar su situación actual. Y citan: no nos haremos eco de los farsantes que se montan sobre nuestra sangre y así esconden que tienen las manos manchadas de ella. Ya basta de jugar con el pasado lejano para justificar con demagogia e hipocresía los crímenes actuales y en curso. ¿Ustedes cómo ven? ¿Cómo ven lo que dijeron en su comunicado? Fueron bastante fríos, bastante directos en cuál es su forma de pensar. Y yo creo que se puede leer perfectamente que lo que se refieren es que el Estado mexicano, ni siquiera hablando específicamente de una persona, sino que el Estado mexicano ha cometido en los últimos 200 años una serie de abusos increíbles a los grupos indígenas. Y esta clase de faltas al respeto de estas comunidades, obviamente significan que para ellos no les importa si hace 500 años hubo una gran cantidad de abusos de parte de de la corona española en ese momento, del reino español, sino que ahora quieren hablar de los problemas que se han suscitado en la actualidad, qué cosas no se están haciendo bien y que obviamente significan que el Estado mexicano no cumple con su tarea de a mantenerlos dentro de nuestra sociedad mexicana y obviamente respetar sus formas, sus tradiciones y asegurar sus derechos. Pero claro, yo no quiero que nos quedemos nada más con eso. Recordemos que también mencioné que el gobierno español, no necesariamente el rey, hablaba un poquito con respecto a el gobierno español hablaba con respecto a cómo también ellos rechazaban esta idea. Y les voy a mostrar aquí cómo en Twitter el mismísimo partido Vox, que es un partido muy criticado en España, la verdad es que no es ni mi favorito, no me agradan el partido del Vox, pero el partido del Vox se tomó el tiempo de analizar esta noticia y le contestaron al presidente diciendo: alguien debería decirle a este mediocre con ínfulas que México es independiente desde hace 200 años, que deje de pelearse con Hernán Cortés, que lleva más de 400 años muerto, y que esa gallardía que demuestra debería practicarla con Maduro, que sigue matando. O sea, aprovecharon el tiempo para también tirarle ahí a Maduro en Venezuela. Y de pasada le mandaron su mensajito al presidente Andrés Manuel López Obrador. La verdad es algo impresionante viniendo de un partido español. Y esto nos da un poquito la idea, tal vez no de cómo piensan los españoles, claro que no, pero sí nos dan una idea de cómo piensa una parte de los españoles que obviamente votan por este partido. Pero piensan que no está bien esta exigencia y, como dijo el rey en su momento, no consideran que sea al lugar, considerando que esto pasó hace tanto tiempo. Pero ¿qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le preguntó qué pensaba al respecto de estas noticias, de estas respuestas, incluso del mismísimo rey de España? Vamos a escuchar qué es lo que nos dijo. Se hizo este planteamiento, ya conocen ustedes el resultado. No descartamos de que haya de parte del gobierno español, de la monarquía, un cambio de actitud y que con humildad se ofrezca una disculpa, un perdón, pensando en dejar atrás esa confrontación y hermanarnos y ver hacia adelante, pensar en la reconciliación. Pero
considero que no es en vano el que esto se pueda llevar a cabo. Lo mismo en el caso de la solicitud que hemos hecho al Papa Francisco. Ya la Iglesia Católica ha reivindicado a los pueblos originarios, lo hizo en Bolivia. Estamos pidiendo que se pronuncien en el caso de México y consideramos que el año próximo puede ser el momento, el tiempo oportuno. Ya lo vieron, ustedes díganme. ¿Qué piensan al respecto? Que con toda esta información, digo, considerando lo dicho por el Ejército Zapatista, este partido español que decidió ponerse al tú por tú con el presidente, la respuesta en su momento del rey de España y ahora las palabras dichas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quiero saber ustedes qué piensan sobre toda esta situación, ya que es algo que considero muy importante. Hay que reconocer lo siguiente, siendo completamente sinceros, a través de los años se ha visto cómo el Estado mexicano como tal ha cometido muchísimas faltas a los derechos de los pueblos indígenas, que son también, bueno, merecedores de respeto, merecedores de sus derechos y que se hagan cumplir. Y bueno, ha habido muchísimas faltas a ellos y esto obviamente para los pueblos indígenas en su gran mayoría, bueno, es más indignante que lo que pasó hace más de 500 años, que ni siquiera hay personas vivas que puedan realmente sentirse afectadas, molestas por la situación o lo que se haya acometido en ese entonces. Y personalmente creo que es muy importante que el presidente Andrés Manuel López Obrador llame un poquito más a generar un nuevo nacionalismo, porque obviamente estamos en esa idea de que el imperio azteca, el imperio mexica fue el más importante y era el más grande, pero no nada más eran ellos, y muchos de nosotros somos descendientes tal vez de muchos años, pero somos descendientes de una gran variedad de diferentes grupos indígenas y todos hemos estado todos tenemos esa línea sanguínea y pues es muy importante que encontremos un nuevo nacionalismo, una nueva forma de identificarnos como mexicanos, como mexicanas, y pues que podamos así ir avanzando y mejorar cómo somos y nuestra identidad, porque obviamente recordemos, las identidades se van formando con el tiempo y se construyen y cambian, porque obviamente todos nosotros cambiamos y la realidad en la que vivimos cambian de esa manera. Yo de todas maneras lo voy a dejar a que ustedes me digan qué opinan al respecto, qué consideran ustedes que sucede con esto, estuvo bien, estuvo mal, creen que el presidente debería de cambiar tal vez esta idea a ya no estar exigiéndolo ni esperar de parte del gobierno, bueno, la corona de España y el Vaticano el perdón, y más bien enfocarse en acciones del Estado mexicano para disculparse con, bueno, los pueblos indígenas que han sido más que nada víctimas de una serie de faltas a sus derechos. De todas maneras, si les gustó el video y toda la información que se les presentó, bueno, pues denle click en el botoncito de like y los invito a que se suscriban al canal si es que todavía no lo han hecho, así como compartir este video para que más personas lo puedan ver. Les recuerdo, mi nombre es Evan Corona, nos vemos en el próximo video de Colateral México.